Alexei regresó a casa tarde. Un vuelo rutinario, un viaje normal, negociaciones, una firma, café en la sala de reuniones. El trato cerrado, casi 9 meses de negociaciones habían terminado. No sentía cansancio, estaba en ese extraño estado en el que el cuerpo funciona en automático, pero la mente registraba los detalles con claridad. Los escalones, un leve chirrido de la puerta, la casa estaba en silencio, como siempre después de sus ausencias. Tras quitarse el abrigo, avanzó por el pasillo, deteniéndose junto a la puerta de Daria. No había luz, pero la puerta estaba entreabierta y desde dentro llegaba una voz baja. Iba a simplemente llamar, saludar, anunciar la finalización del proyecto. Pero la voz dentro de la habitación le detuvo. «Papá no entiende nada», dijo Daria. La voz, un poco irritada, un poco condescendiente. «Piensa que mamá está enfadada por sus viajes. Wakerro prácticamente vive en casa cuando él está de viaje de negocios. De hecho, ni siquiera se ocultan». Al principio no lo entendió. El nombre no le evocó asociaciones. Solo unos segundos después llegó la comprensión: Kirill Cherkasov. Contactos en la inspección, mencionado de pasada por Irina un par de veces. Al parecer, ayudó a aprobar los documentos del proyecto de la Ribera. Alexei se quedó quieto. Mamá dice que en cuanto pongan todo a su nombre, nos iremos, continuó Daria. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Toda esta empresa, según ella, pronto será basura. Lo importante es arreglarlo todo antes de que se dé cuenta de nada. Su voz sonaba ligera. Incluso alegre. Alexei bajó lentamente la mano con la que iba a llamar. No respiraba. La manga de la camisa se tensó ligeramente en el antebrazo, en los dedos aún apretaba el pesado maletín. La esquina se clavaba en la palma, pero no lo sentía. Kirill dijo que el informe medioambiental está listo, dijo Daria. Una falsificación, claro, pero está todo perfectamente formalizado. Firmas, sellos, todo está. Incluso se rió de que si llega a juicio, nadie se molestará en comprobarlo. Está todo limpio sobre el papel. Silencio. Luego, una leve risita. Su amiga, la voz de otra chica, respondió algo, pero Alexei no distinguió las palabras. Se retiró de la puerta. Paso a paso, con cuidado, despacio. Sin movimientos bruscos. No porque tuviera miedo de ser oído, sino porque el cuerpo aún no había aceptado lo que el cerebro acababa de oír. En la cocina se sirvió agua, la bebió de un trago. Luego, whisky. El vaso pesado, de paredes gruesas. Lo llenó casi hasta el borde. Dio un sorbo, no sintió el sabor. Un segundo, el amargor solo aumentó. Se sentó en el sillón. Apagó la luz. Miró en la oscuridad. Los pensamientos no se unían en una cadena lógica. Solo hechos. Repetición, Irina. Kirill. Los documentos. Daria. Todos lo sabían. Todos participaban. Dejó el vaso sobre la mesa. Fue a la ventana. Afuera, vacío. La ciudad, congelada. Ni un solo coche. Solo las farolas. Se escuchó un sonido de notificación suave. El teléfono, un mensaje de Irina: no me esperes, me retrasaré por trabajo. Él no respondió. Luego abrió la lista de contactos. Desplazó hasta el nombre correcto. Pulsó llamar. Korsunov, respondió una voz soñolienta. Hola, necesito una investigación, dijo Alexei. Una investigación completa. ¿Dónde estuvo Irina? ¿Cuándo? ¿Con quién? A Kirill Cherkasov, también. Sobre todas las reuniones. Sobre los negocios. Sobre su vida personal. Sobre sus cuentas bancarias. Y, hizo una pausa, los informes medioambientales auténticos sobre la Ribera. Los que no se mostraron en los informes. Korsunov se quedó en silencio por un segundo. Eso requiere tiempo. Y será caro. No importa, respondió Alexei. El dinero no es un problema. Pero que ni una sola persona sepa lo que estás haciendo. Especialmente, mi hija. Cortó la llamada. Volvió al sillón. Se sentó. Cerró los ojos. Los pensamientos se iban ordenando despacio. Irina. Tranquila, callada, hacendosa.
La que le convenció de la necesidad de expandirse, de ir a las regiones, de buscar nuevas conexiones. La que insistió en viajes frecuentes. La que se reía cuando él decía que estaba cansado. Kirill. Aquel a quien apenas conocía. Y quien, al parecer, le conocía demasiado bien. Daria. Su hija. Callada, educada. Buenas notas. Concursos. Becas. Todo, como si siguiera un manual. Cogió el teléfono. Abrió las fotos, las antiguas. Daria de niña, en sus brazos. Luego en la escuela. Luego con Irina frente a un árbol de Navidad. Apagó la pantalla. Se levantó de nuevo. Fue a la caja fuerte. La abrió. Sacó la cartera. Contó las tarjetas. Sacó de la estantería un viejo ordenador portátil que nunca se conectaba a la red doméstica. Introdujo la contraseña. Abrió una carpeta con la inscripción, Ginebra. Un archivo protegido. Una tabla antigua. Una estructura detallada de cuentas, transferencias, capas de propiedad. Lo guardaba como recuerdo de aquella que murió demasiado pronto. De su primera esposa. Svetlana. Sacó una hoja de papel. Escribió una lista, corta. Apellidos. Plazos. Puntos. Luego cerró el ordenador. Lo devolvió a la caja fuerte. En la cocina había silencio. Solo el sonido de los relojes. Se sentó. Terminó el whisky. Ahora, sin asco. Solo quedaba una cosa, el frío. Puro, sin impurezas. Sabía por dónde empezaría. Tenía tiempo para reestructurar la empresa. Para identificar todos los puntos vulnerables. Para crear una estructura que nadie viera. Oleg vino a verlo por la mañana. Sin llamar, sin preguntar. Alexei abrió él mismo, con un suéter, sin afeitar, con la mirada vacía. Sobre la mesa del despacho, carpetas, un vaso sin agua, la inmutable carta matutina de contabilidad, intacta. Oleg entró en silencio, como de costumbre. Se conocían desde hacía muchos años. Sin amistad. Sin excesiva familiaridad. Solo trabajo. Alexei una vez ayudó a la esposa de Oleg con una operación. Después de eso, no dijeron nada más de lo necesario. Escucho, dijo Oleg, sin sentarse. Alexei le extendió una lista. Estaba escrita a mano. Claramente. Columnas, apellidos, lugares, puntos clave. Oleg la hojeó rápidamente. Esto no es solo vigilancia. Es una confirmación, respondió Alexei en voz baja. Son ellos tres. Mi esposa. Kirill Cherkasov. Mi hija. Oleg se sentó lentamente. El rostro no cambió. Solo las cejas se arquearon ligeramente. ¿Quieres meterlos en prisión? Aún no. Por ahora no. Necesito entender la magnitud. ¿Quién más está en el esquema? ¿Dónde está el eslabón débil? ¿Qué se está preparando a continuación? Oleg asintió. ¿Qué sabes ya? Alexei abrió el ordenador. Mostró la carpeta. Documentos del proyecto de la Ribera, fechas, resoluciones, cuyas firmas él no había tocado. Su nombre aparecía, pero él no había visto esos documentos. Las fechas coincidían con sus viajes de negocios. Cherkasov dirigió todo el proceso. ¿Tu hija? Ella pasaba información. Creo que instalaba acceso a mis llamadas. Posiblemente, a mi correo. Todo, a través de la madre. ¿Software? No lo sé. Cambió de teléfono hace un par de meses. Entendido. Oleg se levantó, paseó por el despacho. ¿Necesitas los informes ecológicos reales? Sí. Solo no los que nos entregaron. Sino los que se hicieron de verdad. Aquellos que no entraron en el registro. Creo que mi padre los encargaba aparte. A través de expertos privados. ¿Todavía está vivo? Sí. En una residencia. Iniciativa suya. Firmé cuando empezó a perder la coordinación. Pero todavía piensa con claridad. Oleg tomó nota. ¿Ella le visita? Todas las semanas. Los martes. Creo que le desliza papeles. ¿Tiene acceso a la caja fuerte? No. Pero mi padre confiaba en ella. Oleg asintió.
Se acercó, bajó la voz. ¿Tiene sentido presionar a tu hija? Alexei guardó silencio. Miró a lo lejos. Luego dijo. Aún no. Si la presiono, se romperá. Ahora lo importante es la precisión. Si confiesa, no la creeré. Trabajaré desde fuera. A través de su amiga. ¿Cómo se llama? Mila. Apareció hace poco. Oleg tomó otra nota. ¿El dinero? Alexei extendió una memoria USB. Ahí tienes acceso a la reserva. No toques la cuenta principal. No dejes rastro. Oleg la tomó. Se sentó de nuevo. Le miró seriamente. Esto será largo. No tengo prisa. ¿Pero quieres destruirlos? No. Alexei le miró directamente. Quiero que firmen todo ellos mismos. Voluntariamente. Sin presión. Con sus propias manos. Oleg sonrió débilmente. Entendido. Actuaré a través de los viejos canales. Sin hacer ruido. Necesito algo más. Dime. Kirill tiene acceso a licitaciones de la competencia. Varias empresas se retiraron sin motivo. Comprueba quién las convenció. Y quién más tuvo contacto con él por fuera. Oleg asintió de nuevo. Se levantó. En 2 días tendrás el primer informe. Trabaja. Alexei se quedó solo. Se sentó. Puso la grabación de la cámara de la entrada de la casa. Avanzó hasta la fecha de su último viaje de negocios. El coche de Kirill, a las 3 de la mañana. 8 minutos después, Irina. Por la mañana, Daria salía de casa como si nada hubiera pasado. Guardó la grabación. La envió a un disco aparte. Después de comer, fue a la residencia. Sin avisar. Su padre estaba sentado junto a la ventana, mirando a un punto fijo. Hola, dijo Alexei. Vasily giró la cabeza. Le reconoció. Sonrió. Ahora vienes poco. Tengo mucho que hacer. ¿Qué tal estás? Todo es un círculo. Me dan de comer, me dan pastillas. Los libros, siempre los mismos. Pero se puede escuchar. Alexei se sentó a su lado. Esperó. ¿Te trajo Irina algún papel? Su padre dudó. Sí. Dijo que era un seguro médico. Firma aquí, firma allá. ¿Lo leíste? No. La letra es pequeña. La vista ya no es la misma. Enséñamelo si te queda algo. El anciano se levantó, fue despacio hacia el armario. Trajo una carpeta de plástico. Alexei sacó el contenido. Lo primero, un formulario. Lo segundo, un certificado. Los demás, no médicos. Una hoja, traspaso de poderes en el Consejo de Administración. Otra, cambios en la estructura de la sociedad filial. Todas con la firma de su padre. Y sellos. Estuvo en silencio. Mucho tiempo. Luego doblegó los papeles con cuidado. Los guardó en su carpeta. Te los devolveré. Su padre asintió. Al salir, se detuvo en el pasillo. Llamó a la enfermera de turno. ¿Quién trae los documentos? Su esposa. Todas las semanas. Confiamos en ella. Dejen de hacerlo. Ni una sola hoja sin mi confirmación personal. La enfermera se quedó confundida. Alexei sacó su identificación de la empresa. Se la mostró. Esto es oficial. Entendido. En el aparcamiento, se sentó en el coche. Llamó a Polunin. Saca los estatutos sociales. Compara las firmas. Todo lo que firmó mi padre el último año. Todos los cambios. Estamos reconstruyendo el panorama. Entendido. ¿Está seguro? Ya no es cuestión de estar seguro. Cortó la llamada. Encendió el motor. 1 minuto después, se detuvo. Miró al espejo. Oleg volvió, exactamente 48 horas después, como había prometido. Sin llamar, sin avisar. Alexei ya le esperaba. El café se había enfriado, las carpetas estaban ordenadas por color, documentos abiertos en el ordenador, pero intactos. Empezaré por orden, dijo Oleg, entrando en el despacho. Cámaras, transcripciones, reuniones, dispositivos rastreados. Hay un esquema.
Sacó una carpeta fina. La extendió sobre la mesa. Alexei no se apresuró a cogerla, esperó. Primero. Cherkasov. En el último año y medio, 9 encuentros con Irina fuera de actos oficiales. Hoteles, restaurantes, casas en urbanizaciones. En algunas fechas, coincidencias con tus viajes de negocios. Oleg sacó fotos. Irina y Kirill en el vestíbulo de un hotel. A la salida de un restaurante. En el aparcamiento, junto a un coche. Entrando. Saliendo. Abrazándose. Alexei miró. Pasaba una tras otra. Sin comentarios. El rostro, inmóvil. Segundo. Inspecciones. Cherkasov organizó inspecciones en instalaciones de tu empresa cuando estabas ausente. Irina casi siempre aparecía el día anterior a estas inspecciones. Se quedaba en la instalación o en la oficina. Con distintos pretextos. ¿Qué hacía exactamente? Aceleraba las aprobaciones. A cambio de acceso a los planes. Aparecían inversores alternativos. Algunos competidores se retiraban de la subasta sin explicaciones. Al menos 3 de ellos se reunieron con él, y poco después se retiraron. En 2 casos, inmediatamente después de reunirse con Irina. Oleg puso una copia impresa. Tabla. Apellidos. Fechas. Registros de entrada y salida. ¿El esquema? Repetían el mismo mecanismo. Cherkasov entraba a través de la supervisión. Irina, a través de la influencia personal. Reuniones, conversaciones, a veces, viajes juntos. Tú, en ese momento, estabas fuera. Se repite 6 veces. Diferentes ciudades. Diferentes instalaciones. Pero el patrón es el mismo. ¿Llevan mucho tiempo trabajando juntos? Más de 2 años. Quizás 3. Irina figura como persona de confianza en uno de los proyectos donde Cherkasov obtuvo un permiso especial. Oficialmente, no hay conexión. Pero por los registros, por el tiempo, todo encaja. Alexei asintió. No estaba sorprendido. Aclaró. ¿Las finanzas? Siguen en paraísos fiscales. Una cadena compleja. Consultas, acuerdos de agencia, contratos ficticios de diseño y peritaje. Pero lo más interesante, el fideicomiso de Daria. Oleg sacó otra carpeta. Más gruesa. La empresa gestora, a cuyo nombre está el fideicomiso, pertenece a una estructura vinculada a Cherkasov. A través de un tercero, un tal Golubev. La conexión se estableció a través de la dirección de registro y la asesoría contable. Alexei tomó la carpeta. La hojeó. Se detuvo en el esquema. Es decir, ¿el fideicomiso es una ficción? No del todo. El dinero es real. Pero, de hecho, no lo gestiona ella. Sino a través de ella, Irina y Cherkasov. ¿Lo sabe Daria? No estoy seguro. Ella, lo más probable, cree que es un mecanismo de inversión normal. Todo se presenta como una preocupación por su futuro. Alexei dejó la carpeta. Se quedó en silencio. Irina dijo que era un fondo para sus estudios. Ella insistió. Firmé sin preguntar. Ahí fue donde estuvo el primer error, observó Oleg. Ahí no se especifica la finalidad. Formalmente, una estructura de inversión con posibilidad de gestión hasta alcanzar los 25 años. Actualmente, lo gestiona una persona de confianza. Esa persona es un testaferro legal, vinculado a Golubev. Y él, con Cherkasov. ¿Quieren la participación de control? Según la estructura, sí. Tu padre firmó documentos transfiriendo parte de las acciones a esta entidad legal. La segunda parte, a través de las sociedades filiales. Si sumas todo, asciende a alrededor del 40%. El resto lo tienes tú, pero están diluidas. Mediante la distribución de votos. Alexei se levantó. Fue a la ventana. Las manos en los bolsillos. No dijo nada. ¿Continuó? Sí. Daria. Se ha instalado un software espía en tu ordenador de trabajo. Introducido a través de un dispositivo externo. Por las cámaras, antes de la instalación, ella cogió tu ordenador para ayudarme con una presentación. Ese fue el momento de la instalación. Después de eso, varias coincidencias, preparas una estrategia, ella sale de casa,
Un par de días después los competidores se retiran de un trato. O los periodistas hacen preguntas precisas. ¿Ella lo sabía? Ella ejecutaba. ¿Hasta qué punto conscientemente? Aún no está claro. Estamos analizando la correspondencia con Mila. Hay la sensación de que esa chica no es solo una amiga. Se dio la vuelta. ¿Qué significa, no es solo una amiga? El contacto es extraño. Mila siempre está cerca. El acceso a sus cuentas está restringido. La identidad no está confirmada. Hay una versión de que es una tapadera. Posiblemente, alguien vigila a Daria. O, hizo una pausa, o trabaja en interés de un tercero. ¿Estatal? No lo descarto. Lo comprobaremos. Se sentó de nuevo. Habló lentamente. Si es así, que vigilen. Que escuchen. Pero si solo están utilizando a mi hija, lo acabaré a mi manera. Una cosa más, añadió Oleg. El proyecto de la Ribera. Tienes en tus manos un informe con la firma del perito, ¿verdad? Sí. Este perito es un testaferro. No existe en el registro. El título es falso. La institución no expidió esos documentos. Verificamos el sello, una copia escaneada de otro documento. El informe real está oculto. Lo encargó tu padre. Hay posibilidad de que guardara una copia. Entonces, ¿todo se basa en una falsificación? Todo. Si se desentierra, el proyecto se desmoronará. ¿Y qué pasará? Oleg le miró con atención. O bien un caso administrativo. O bien, penal. Dada la magnitud, más bien lo segundo. Alexei se levantó. Fue a la caja fuerte. Verificó las transacciones. El dinero irá por el viejo canal. Haz lo que tengas que hacer. Esperaré. Oleg recogió las carpetas. Al salir, dijo en voz baja. ¿Has cambiado? No respondió. Solo cerró la puerta tras él. Luego se quitó lentamente el reloj. Lo dejó sobre la mesa. Y se quedó sentado en completo silencio. En el despacho de Polunin, todo seguía igual, el mismo despacho con estanterías abarrotadas, el pesado olor a polvo y tabaco, las ventanas con láminas antisolares. Solo que él mismo se había vuelto más lento. No en los movimientos, sino en la reacción. Alexei observaba cómo se ponía las gafas, fruncía el ceño, hojeaba documentos. El silencio se prolongaba. Esto es todo lo que firmó el último año, dijo por fin Polunin. La inmensa mayoría, no son papeles médicos. Aquí, mira. Extendió una carpeta. Alexei se sentó enfrente, pasando las páginas despacio. Traspaso de participaciones a la sociedad filial, reestructuración del paquete de control a la empresa gestora. ¿En todas partes la firma de mi padre? En todas partes. Ya he hecho la comparación grafológica, las firmas son auténticas. No son copias, ni inserciones. No entendía lo que firmaba. Claro. Se las daban bajo la apariencia de formularios médicos. Letra pequeña, lenguaje jurídico, insertados entre cuestionarios. Alexei no se sorprendió. Solo asintió. ¿Es legal? Formalmente, sí. No tiene formalizada la incapacidad legal. Es legalmente capaz. Y por tanto, las firmas son válidas. Incluso si no entendía la esencia. ¿Irina actuaba en su nombre? No. Ella simplemente deslizaba los documentos. Pero en varios casos aparece un poder notarial, a su nombre, a favor de Golubev. A través de él se hicieron todas esas reestructuraciones. La misma conexión que con el fideicomiso de Daria. Alexei miró por la ventana. El edificio de enfrente reflejaba una luz tenue. Todo parecía estable, como la fachada de una empresa cuyas paredes se derrumban. ¿Qué hacemos ahora? Hay dos caminos. El primero, a través del tribunal, declarar las firmas nulas. Eso es largo. El segundo, dar la vuelta al esquema como un espejo. Realizar una contrarreestructuración antes de que todo quede definitivamente asentado. Es decir, repetir sus acciones, pero ¿de verdad? Sí. Preparar los documentos como si tú mismo estuvieras llevando a cabo una reestructuración. Con firmas, pero auténticas. A través de personas de confianza. Así, cuando su esquema salga a la luz, habrá algo con lo que compararlo. ¿Es posible?
Difícil, pero posible. Especialmente si tienes los estatutos antiguos, firmados por tu padre antes de que empezara toda esta maraña. Los tengo. Polunin asintió. Se estiró para coger una carpeta. Entonces, a preparar. Necesito copias de todos los accionistas actuales. Verificaremos el capital social, las participaciones, todo lo relacionado con los cambios en los últimos 2 años. Alexei sacó una memoria USB. Aquí está todo. Del Candiable Chief. No le dije para qué. Y es correcto. Por ahora, jugamos en silencio. Polunin insertó la memoria, inició el escaneo. Otra cuestión. Daria figura en el registro como la persona a la que se transfiere el derecho de gestión de una participación al cumplirse ciertas condiciones, alcanzar los 25 años. Antes de eso, gestión fiduciaria. Atención, a través de la madre. Es decir, ¿sobre el papel es la propietaria? Sí. Pero no sabe nada de esto. Probablemente. Asintió en silencio. Si anulamos los documentos, ¿su participación desaparece? No. Solo si ella misma renuncia. O si se demuestra que no entendía lo que firmaba. Pero, por lo que veo, ella no firmó nada. Todo se formalizó a través de la estructura. A través de la madre. De hecho, sí. Alexei se recostó en el respaldo del sillón. Apoyó la barbilla en la mano. Los pensamientos fluían con calma, sin pánico. Todo seguía la lógica que él había supuesto. Solo una cosa quedaba fuera de cálculo, su hija. ¿Podemos crear un fideicomiso alternativo? Sí. Pero tú debes ser el beneficiario. Y no debe entrar en conflicto con el primero. Es decir, otra región, otro mecanismo, otra finalidad. Preferiblemente, educación, apoyo médico, no negocios. Hazlo. ¿Nombre? Ponlo a mi nombre. Luego lo reestructuraremos. A través de una fundación. Polunin asintió efusivamente. No sonreía, pero el tono se volvió profesional. Bien. Entonces, creamos una estructura espejo, preparamos un paquete de documentos legales y en el momento adecuado los presentamos. Lo ideal, en el momento en que su esquema entre en la fase final. ¿Cómo sabremos que es el momento? Tú lo dirás. O ellos se expondrán. El dinero le gusta el movimiento. Si quieren cobrarlo, saldrán a la luz. Ya han empezado. Irina llamó a un banquero. Su tarjeta está bloqueada. No sabía que cambié el acceso. Polunin sonrió con sorna. Entonces, vendrán pronto. Hay que acelerar. ¿Puedes preparar un poder notarial a mi nombre, de parte de mi padre? Solo si él firma. Justo delante de mí. Sin presión. Eso tendrá peso en el tribunal. Lo haremos. Se levantó. El despacho le pareció estrecho. El aire, viciado. Lo llevaré yo mismo a tu oficina. Sin ella. Organizaremos una supuesta actualización rutinaria de documentos. Firmará todo. Confía en mí. Polunin se levantó también. Extendió la mano. Solo no te demores. El tiempo está en contra. Alexei le estrechó la mano. Al salir, se detuvo. Si todo sale según lo previsto, ¿podrás tramitar los documentos de tal manera que ni siquiera se den cuenta de que han perdido? No solo los tramitaré. Haré que ellos mismos los presenten. Alexei asintió. Salió. Afuera estaba nublado. Lloviznaba. No sacó el paraguas. Caminó despacio. En una hora, le tocaba hablar con Daria. Solo no sobre el esquema. Sobre otra cosa. Sobre lo que aún se podía salvar. O tal vez ya no. En la cocina había silencio. Solo el zumbido del frigorífico y el sonido amortiguado del goteo del grifo. Alexei estaba de pie junto al fregadero, de espaldas a la entrada, como si esperara a propósito. Daria entró primero. Se quitó los auriculares, dejó el bolso en la silla, asintió. Hola. Hola, respondió él. La voz era neutra. Se sentó a la mesa, sacó el teléfono, lo desbloqueó, pasó algo. Él se dio la vuelta solo después de un minuto. Se sentó enfrente. ¿Qué tal la tutora? Bien. Práctica de biología. Mila y yo estamos preparando un proyecto.
¿Mila viene mucho por casa? No respondió enseguida. Levantó la vista con desgana. Pues, sí. Es normal. Nos hicimos amigas. ¿Confías en ella? Sí. Es diferente a las demás. No parlotea. Escucha. Alexei asintió. Se hizo un silencio. Él no lo rompió inmediatamente. Daria, dijo por fin, ¿recuerdas las reglas que teníamos sobre la tecnología en casa? ¿Qué quieres decir? Instalar programas, conectar dispositivos externos, acceso a documentos. Pues, sí. ¿Por qué preguntas? ¿Alguna vez instalaste algo en mi ordenador de trabajo? Se sobresaltó un poco. Imperceptiblemente. Pero él lo vio. Mamá me pidió que la ayudara con una presentación. Una vez. Abrí la carpeta, copié un archivo. Eso es todo. ¿Ejecutaste algún archivo? No. Solo copié. La voz se le tensó. ¿Y qué ha pasado? Le miró directamente. Sin acusaciones. Sin gestos. No te acuso. Te pregunto. Apartó la silla. ¿Piensas que hice algo? Creo que alguien está usando algo. Y tú estás en el centro. Y, quizás, ni siquiera entiendes cómo. Se quedó callada. En los ojos, defensa. Una ligera pánico. ¿Quieres decir que mamá? ¿Qué? Que ella. No respondió. Solo la miró. No entiendo qué quieres de mí, dijo ella en voz baja. Quiero que pienses. ¿Quién y por qué te pide que hagas algo que no entiendes del todo? ¿Y quién se beneficia de ello después? Se levantó. No soy una niña. Lo sé. Entonces no me hables como a una sospechosa. No respondió. Se fue a su habitación. Cerró la puerta. Él se quedó en la cocina. Se sentó. Juntó las manos sobre la mesa. Escuchó el silencio. Por primera vez en todo ese tiempo, sintió debilidad. No en el cuerpo, sino en sus intenciones. 40 minutos después, llamó Irina. La voz, animada, habitual. ¿Estás en casa? Me retrasaré. Necesito pasar por la peluquería, luego, a casa de Svetlana. Pidió ayuda para elegir telas. Ajá, dijo él. ¿Está Daria en casa? Sí. Acaba de llegar. ¿Todo bien? Por ahora, sí. Compraré queso. El que te gusta. ¿Estarás en casa para cenar? Intentaré. Colgó. Se levantó. Fue al despacho. Cerró la puerta. Se quedó sentado. No se movió. No pensó. No sintió nada. Simplemente se quedó sentado. Hasta que sonó el teléfono. Polunin. Hay posibilidad de formalizar una estructura de contraataque. Solo se necesita un notario de confianza. ¿Hay un candidato? Sí. Podemos recurrir a Iliina. Trabajó con mi padre. Entonces fija una reunión. Mañana. Por la mañana. Hecho. Se levantó. Encendió la luz. Fue al pasillo. Llamó a la puerta de Daria. ¿Puedo? Silencio. Me voy por un rato. Si algo, llama. No hubo respuesta. Él no insistió. Se puso el abrigo. Cerró la puerta tras él. Afuera oscureció. El asfalto brillaba por la humedad. Caminó despacio. El coche estaba en su sitio, como siempre. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo ya era diferente. Y él lo sabía. Irina estaba de pie frente al escaparate. La mano en el bolso, la mirada también. Una fina correa de cuero, costura recta, cremallera artesanal. La etiqueta de precio colgaba de un soporte metálico. Una suma de 6 cifras. Sacó una tarjeta. Se la extendió al vendedor. Disculpe, dijo él, después de unos segundos. Operación denegada. Suspiró. Le dio la vuelta a la tarjeta. Ajustó el borde con los dedos. Intento, de nuevo error. Voy a probar con otra, dijo ella bruscamente. Sin contacto. Nuevo terminal. Denegada. No era la primera vez. Por la mañana no funcionó en la peluquería.
Luego, en la floristería. Ahora aquí. Espere, dijo ella, sacando el teléfono. Abrió la aplicación del banco. Error de inicio de sesión. Solicitud de confirmación. La página no carga. ¿Tiene efectivo?, preguntó el vendedor. Irina no respondió nada. Guardó el teléfono. Dio media vuelta y salió. Afuera hacía fresco. El bolso se quedó dentro. En el coche abrió el chat. Escribió. Todo bloqueado. Urgente. La respuesta no llegó enseguida. Yo tampoco puedo entrar. Ni siquiera a la cuenta de reserva. Ven. Arrancó el motor. Conducía sin música. Entrecerraba los ojos. Por dentro le subía la irritación. Kirill la recibió a la entrada de su edificio. No de traje, sino con un jersey, con una carpeta arrugada en las manos. El rostro tenso. ¿Qué está pasando? Aquí no, dijo él. Vamos. Subieron a su despacho. Kirill cerró la puerta. Bajó las persianas. Sobre la mesa, una pila de papeles. Encima, letra conocida. Sus firmas. Sus resoluciones. Y, una copia de la demanda. Servicio Federal. Fiscalía. Irregularidades en la tramitación del peritaje medioambiental. Información falsa. Lo sabe, dijo Kirill. Todo. Absolutamente. Hasta el informe. No es un duplicado, es el original. Destruimos el original. Entonces, no es ese. O tenía otra copia. O lo sabía desde el principio. Irina se sentó despacio. Esto no puede ser. Controlábamos cada movimiento. Kirill le acercó otra carpeta. ¿Qué es esto? Documentos. Sobre ti. Flujos financieros. Operaciones. Contactos. Todo recogido en una única estructura. Y todo, entregado. ¿A dónde? A la investigación federal. El iniciador, él. A través de un abogado externo. Irina se quedó helada. Luego preguntó en voz baja. ¿Comprobaste tus cuentas? Kirill asintió. Todas bloqueadas. Incluso las que no conocías. Las de Caimán, también. Daria. El fideicomiso, retirado. Todo convertido en acciones. Activos de papel. Valor de mercado, 0. La gestión, anulada. Irina cerró los ojos. Las manos se apretaron. Las uñas se clavaron en las palmas. ¿Podemos detenerlo? No. Se adelantó. Y hace tiempo. Simplemente esperó. Esperó el momento. Extendió la mano hacia el teléfono. Mostró la pantalla. Mira. Mensajes de abogados, de banqueros. Comunicación interrumpida, no podemos acceder, esperando confirmación de la investigación. Uno, especialmente corto, renuncia a llevar el caso. Motivo, conflicto de intereses. Todos se están yendo, dijo Kirill. Irina se levantó. Bruscamente. Fue a la ventana. Agarró el alféizar. ¿Y Daria? Aún no está claro. Pero, al parecer, también la han sacado. Está callada. ¿Quién? Kirill la miró fijamente. Creo que el Estado. Está con ellos. O ellos con él. De otra manera, un esquema así no se construye. Aún podemos ganarle. Sonrió con amargura. ¿Con qué? No tenemos palancas. Todo lo que teníamos, o destruido, o reestructurado. Incluso el acceso a la base de datos ha sido eliminado. Se dio la vuelta. Él no es de los que renuncian a la familia. Entonces, quiere castigar. Ya está castigando. Sonó el teléfono. Él miró. El abogado. El tuyo. Ella asintió. Respondió. Sí. Al otro lado, una pausa. Luego una voz seca. Irina Sergeyevna, me veo obligado a renunciar a seguir llevando su caso. La situación ha superado los límites de un litigio civil. Necesita un abogado penalista. ¿Qué está diciendo? La advertencia oficial sobre el inicio del procedimiento ya se ha comunicado. Los materiales han llegado.
Sus cuentas están congeladas. La investigación se ha activado. No puedo representarla en un conflicto así. Esto es un absurdo. Es el sistema, Irina Sergeyevna. No estoy dispuesto a discutir con él. Colgó. Irina tiró el teléfono sobre la mesa. Golpeó el borde, salió volando. Él tiene a alguien. Kirill la miró fijamente. Lo tiene todo. Esperó. Lo sabía. Irina se sentó de nuevo. Cruzó las manos. Miró al vacío. El vacío le devolvió la mirada. Daria llamó 3 veces. Mila no respondía. No leía los mensajes. No estaba en línea. La tercera vez Daria fue a verla a ella misma, a pie, a través de 2 manzanas, se echó la chaqueta por encima de la camiseta, sin mirarse al espejo. Por dentro, irritación, comprimida en miedo. Como si alguien la siguiera. No físicamente, sino la sensación de que algo ya había empezado y ella se había quedado en el fotograma anterior. El apartamento de Mila, en el segundo piso, de esquina, un edificio viejo. Daria llamó al portero automático. Nadie abrió. Llamó al teléfono. Sin señal. Esperó. Llamó a la puerta. Silencio. Mila, suavemente, casi en un susurro. Soy yo. Abre, por favor. Silencio. Se quedó un rato más. Luego se fue. En casa, Irina en la cocina. La tetera hirviendo. Con el teléfono en las manos, el rostro ceñudo. ¿Dónde has estado? Preguntó Irina. En casa de Mila. Ha desaparecido. Quizás está enferma. Ocupada. No responde. Todo apagado. Ni siquiera el portero automático. Irina bajó el teléfono. ¿Le dijiste algo? ¿Qué quieres decir? Sobre la situación. Sobre tu padre. Sobre nuestros asuntos. Daria se tensó. No. Es solo una amiga. Hablamos de los estudios. Y ya está. ¿Seguro? Mamá, ¿qué está pasando? Irina hizo una pausa. La miró con atención. Tenemos complicaciones. Burocráticas. Tu padre se ha inventado algo. Presentó documentos. Pero es temporal. Lo arreglaremos. ¿Y mi dinero? ¿El fideicomiso? Todo está ahí. Simplemente, no se puede retirar por ahora. Daria se sentó a la mesa. En silencio. Miró a la taza. No me cree. Es temporal. Está estresado. No. Lo sabe. Lo veo en sus ojos. Irina se acercó. Se sentó a su lado. Puso una mano en su hombro. Dash, no has hecho nada malo. Yo pasé archivos. Copié correos. Instalé un programa. Dijiste que era necesario para su seguridad. Y así es. Queríamos protegerlo. Él comete errores, y los negocios no son un juego. Teníamos que mantener el control. Y él ahora piensa que le traicioné. Que yo. No terminó. La voz le tembló. Escucha, dijo Irina en voz baja. Ahora lo importante es mantenernos juntas. No te asustes. Todo se puede arreglar. ¿Cómo? Se calmará. Entenderá que se excedió. Volverá. No puede dejarlo todo. Daria miró a su madre. Mucho tiempo. Sin decir nada. Quiero ver los documentos. Del fideicomiso. De la empresa. Todo lo que está a mi nombre. Tengo derecho. Irina apartó la mirada. Ahora no es el momento. Lo discutiremos todo más tarde. ¿No quieres enseñarlos? Te estoy protegiendo. No, los estás escondiendo. Irina se levantó. Con calma. Pero la mano le tembló. No empieces. Ya todo está al límite. No lo empeores. Daria también se levantó. Solo quiero saber quién soy en este esquema. ¿Un instrumento? Irina no respondió. Daria salió de la cocina. Subió a su habitación. Cerró la puerta. Encendió el ordenador portátil. Intentó acceder al correo. Error. Acceso restringido. Intentó con la segunda, el mismo resultado.
Luego levantó la vista y vio, en la pantalla se encendió la cámara. Por un segundo. Parpadeó. Se apagó. Se quedó paralizada. Cogió el teléfono. Marcó el número de Mila. Desconectado. Intentó de nuevo, no disponible. Marcó el número de su padre. No hubo respuesta. Luego el contestador automático. Deje su mensaje después de la señal. Papá, no sé si me oyes, vaciló. Quiero hablar. Solo contigo. Sin mamá. Sin nadie. Si me das una oportunidad, lo explicaré. Todo. Cortó la llamada. Se sentó en la cama. Abrazó sus rodillas. Miró en la oscuridad. Abajo, pasos. Su madre hablaba por teléfono. La voz, contenida, pero elevada. Las palabras no se distinguían. Solo el ritmo. Reproche. Orden. Pánico, envuelto en control. Daria cerró los ojos. Mila no solo desapareció. Mila es parte de algo. Posiblemente, desde el principio. Y ella, en medio de un juego donde ni siquiera conoce las reglas. Alexei estaba sentado en una habitación oscura. No en su despacho, no en casa. Una habitación sin ventanas, con paredes de hormigón y un viejo proyector sobre un trípode. Un almacén al que rara vez entraba alguien. Allí guardaba archivos, películas, papel, discos. Una vieja costumbre, no borrar nada. No trasladar a la nube. Todo físicamente, todo accesible solo para él. Sobre la mesa, delante de él, una carpeta de cubierta negra. En ella, una inscripción a mano. Svetlana Morozova. Su primera esposa. No había abierto esa carpeta en varios años. Ni una sola vez desde el entierro. La guardaba, pero no la tocaba. Hoy la abrió. Dentro, fotografías. Su letra. Sus cartas. Informes médicos. Y un sobre aparte. Sin identificación. Sin dirección de remitente. Solo iniciales. Vasily Morozov, su padre. Abrió el sobre. Dentro, un informe. Un peritaje. Auténtico. No relacionado directamente con el proyecto de la costanera, pero similar, un antiguo terreno en las afueras de la ciudad, planeado para una construcción de lujo. La ecología, catastrófica. En el informe, indicaciones directas de lo inadmisible. Y abajo, el apellido de Svetlana. Ella firmó la conclusión como ayudante de ecólogo, en prácticas. Fue precisamente ella quien descubrió la suplantación. Fue ella quien empezó a reunir documentos. Y 2 meses después, un accidente de tráfico. Hielo. Se salió de la carretera. Falleció en el acto. Alexei leyó lentamente. El informe no planteaba preguntas. Ya sabía lo que encontraría. No los detalles concretos, sino la lógica. Svetlana no fue una víctima accidental. Ella entendió algo. Y él, no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. Abrió la segunda carpeta, fotografías antiguas. Kirill Cherkasov. Pero no junto a Irina. Sino antes. En un banquete. Con el fondo de una bandera. Con un funcionario. Muchos años atrás. En la foto, Irina. Con otra imagen. Con otro estilo. Pero era ella. Se habían cruzado antes de su matrimonio. Antes de su relación con Irina. Colocó la foto al lado. Comparó las fechas. Esto no es una casualidad, pronunció en voz alta. Sacó una grabadora. Activó la grabación. Irina Kuzmina y Kirill Cherkasov estaban en contacto mucho antes del inicio de su relación conmigo. La foto, una confirmación. Svetlana Morozova participó en una verificación ecológica independiente. 2 meses después de su informe, el accidente. La muerte. Apagó. Dejó la grabadora sobre la mesa. Se levantó. Dio un paso. Luego otro. En la habitación olía a polvo, a papel viejo y a metal. Salió al pasillo. Allí esperaba Sokolova. Era la segunda vez que se encontraba con ella. Se confirma, dijo él. Actuaron según un esquema previamente elaborado. E Irina, parte de esto. No una tapadera.
No una víctima. Una herramienta. Lo sospechábamos, dijo Sokolova. Pero sin usted habría sido difícil probarlo. Usted no es solo un objetivo. Es un nudo. Svetlana no falleció por casualidad. Ella tenía acceso a los informes. No se quedó callada. Y eso fue el comienzo. Después de ella, usted. Alexei asintió. La cabeza le temblaba ligeramente. No por miedo. Por la certeza. Irina apareció medio año después. Suavemente. Sin ser intrusiva. A través de conocidos en común. Luego, apoyo. Cuidado. Daria era pequeña. Todo parecía lógico. Establecer contacto con un viudo es un clásico. Especialmente si hay acceso al negocio. Sokolova le extendió una tableta. En la pantalla, un esquema. Apellidos. Organizaciones. Flechas. No hicieron esto una sola vez. 3 casos similares. 3 hombres. 3 compañías. En todos, mujeres. En todos, informes ficticios. En todos, la posterior transferencia de participaciones. Y siempre, después de pérdidas familiares. Alexei pasó un dedo por la pantalla. En uno de los nudos, una cara. No Irina. Otra. Pero la misma metodología. ¿Quién está detrás de esto? Hay una estructura. Pero sin registro legal. Solo conexiones. Kirill, un intermediario. No la cima. ¿Y Irina? Ella sabía a quién servía. Y no actuaba por iniciativa propia. Verificamos sus viajes al extranjero. Coincidencias con los contactos de otros implicados. Alexei guardó silencio. Luego dijo en voz baja. Daria era simplemente un eslabón. La usaron. No como persona. Como acceso. Y como tapadera, añadió Sokolova. Una hija da inmunidad. Mientras creas en la familia, estás ciego. Él asintió. Miraba un punto fijo. Antes estaba ciego. Ahora no. Estamos listos para involucrar a la fiscalía, dijo Sokolova. La pregunta es, ¿está listo usted? Levantó la vista. Estoy listo. Pero primero, ella debe pensar que aún controla el proceso. Que crea que simplemente me rendí. Esto es peligroso. Esto es necesario. Ella no objetó. Solo anotó en su libreta. Alexei salió del pasillo. En el bolsillo, una memoria USB. En ella, vídeos, esquemas, informes. El archivo de Svetlana. El archivo de su padre. Y una nueva carpeta, respuesta. Pensaba entregarla en el momento adecuado. Pero no antes de que Irina misma levante la mano para firmar lo que destruirá, con sus propias manos, todo lo que construyeron. Esperaba ese gesto. Fríamente. Metódicamente. Daria estaba sentada enfrente. La mesa, maciza, con marcas de taza sobre la superficie de madera. La habitación, luminosa, neutra. Sin ventanas. 2 personas uniformadas, junto a la pared. Ella no miraba hacia ellos. Delante de ella, una mujer de unos 40 años, con una sencilla chaqueta gris, sin joyas. Papeles, una grabadora, una botella de agua. ¿Quiere hacer un descanso? Preguntó la mujer. No. La voz de Daria, seca, sin inflexiones. Cansada. Pero no quebrada. Las manos sobre las rodillas, la espalda recta. ¿Confirma que copió documentos del portátil de su padre? Sí. ¿Con qué fin? Mamá dijo que era necesario. Para verificar si él no se equivocaba. Es terco. Ella decía que con él no se podía de otra manera. Que debíamos protegerlo. ¿Instaló algún programa? Entregué la memoria USB que me dio mamá. Dijo que simplemente abriera una carpeta. Había un archivo allí. Lo abrí. ¿Qué había dentro? No lo sé. No mostró nada. Simplemente se abrió y se cerró. En ese momento, ¿entendía que podía ser software malicioso? No. Pensé que era solo un monitoreo. Para que mamá pudiera ayudar. Pausa. La mujer anota. ¿Hizo esto una sola vez? No. Varias.
No recuerdo exactamente. A veces me pedía copiar conversaciones. A veces, hacer capturas de pantalla. A veces, simplemente ver en qué estaba ocupado. ¿Por qué aceptaba? Daria mira hacia abajo. Luego levanta la vista. Habla rápido. Porque es mi madre. Porque está segura. Porque decía que papá es duro, que había que contenerlo. Que sin nosotras lo destruiría todo. Que estaba al límite. ¿Creía? Entonces, sí. ¿Ahora? Ahora, no entiendo quién es. ¿Desde qué momento comenzaron las dudas? Daria dudó. Luego, lentamente. Desde el día en que desapareció Mila. Sentí que algo no iba bien. Que estaba dentro de algo que no entendía. Papá comenzó a distanciarse. No gritaba. No regañaba. Simplemente miraba diferente. Y eso era más aterrador. ¿Habló él con usted sobre esto? Una vez. Preguntó si confiaba en mi amiga. No entendí entonces que él ya sabía. ¿Intentó hablar con su madre? Sí. Ella lo negaba todo. Decía que todo estaba bajo control. Que era temporal. Que, papá se había enfadado. Pero en su voz ya no había seguridad. Estaba nerviosa. Dejó de encontrar mi mirada. ¿Guardó copias de los archivos transmitidos? No. No me las dieron. Simplemente reenviaba lo que pedían. ¿Qué cantidades se abonaban en su cuenta? Daria se quedó inmóvil. Luego respondió. Al principio, pequeñas. 5.000. 10.000. Mamá decía, una bonificación. Luego más. 20.000. 50.000. Una vez, 100.000. ¿Por qué? Grabé una conversación. En la grabadora. Ella dijo, así estamos más tranquilas. Que yo, nos había asegurado. ¿Entendía que esto era un pago por el espionaje? No quería pensarlo así. Pero ahora, sí. Pausa. La mujer mira los papeles. Debemos mostrarle los materiales. Las transcripciones. Las fotos. Los datos. ¿Está lista? Sí. La carpeta se abre. Las hojas, con impresiones de chats. Resúmenes de transferencias. Fotos, su portátil, su memoria USB, ella misma, copiando datos. Ella mira. El rostro palidece. Pero los ojos permanecen firmes. ¿Mamá sabía que me estaban grabando? Probablemente no. No supuso que Mila fuera nuestra agente. Y que usted era la clave del esquema. Entonces, ayudé. Sí. Sus acciones ayudaron a desenmascarar la estructura. Pero solo porque usted comenzó a hacer preguntas. No se escondió. Vino. Daria guarda silencio. Mucho tiempo. Luego. ¿Puedo hablar con mi padre? Por ahora, no. Está bajo protección. La amenaza persiste. ¿Está a salvo? Absolutamente. ¿Sabe que ya no estoy con ellos? Sí. Daria se recuesta en el sillón. Mira al techo. No la perdonaré. Nunca. No es necesario. Lo importante es entender dónde estuvo el engaño. Y no repetirlo. Quiero contarlo todo. Todo lo que recuerdo. Fechas. Palabras. Incluso los detalles pequeños. La mujer asiente. Abre una nueva libreta. Empezamos. Desde el primer día, cuando mamá dijo que había que, simplemente ayudar. ¿Recuerda? Recuerdo. Demasiado bien. Ese otoño, Irina aún trabajaba. Un pequeño estudio de diseño en el segundo piso. Los clientes, principalmente agentes inmobiliarios, que decoraban apartamentos piloto para nuevas construcciones. Había mucho trabajo, dinero, un poco menos. Llegaba temprano, café para llevar, el portátil bajo el brazo. No era de las que llegaban tarde. No de las que destacaban. Era educada, silenciosa, cumplidora. En comparación con otras, pasaba desapercibida. Y por lo tanto, útil. Kirill apareció inesperadamente. Entonces se presentaba de otra manera, Kirill Dmitriev, consultor de relaciones. Una sonrisa, una tarjeta de visita, un cinturón caro.
Preguntó si alguien podía ayudar con la visualización de un complejo residencial. Se necesita rápido, pero con buen gusto. La jefa, sin dudarlo, envió a Irina. Ella tenía olfato. El primer encuentro transcurrió de forma neutral. El objeto, un solar vacío, el plano en bocetos, las fotos en el teléfono. Kirill hablaba mucho, pero no sobre el asunto. Observaba con atención. Evaluaba. Preguntaba no sobre el proyecto, sino sobre su biografía. ¿Quién era ella? ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde estudió? La familia. ¿Quiénes en su entorno? ¿Tenía marido? ¿Familiares? No se sintió tensa. Las preguntas se formulaban de manera discreta. Como si fuera de paso. ¿Alguna vez le ofrecieron trabajo fuera del diseño? Preguntó él entonces. ¿En qué sentido? A veces hay tareas que requieren otro nivel de precisión. Discreción. Buscamos personas en las que se pueda confiar. Que sepan guardar silencio. Ella se rió, nerviosamente, pero no demasiado. Pensó que se trataba de modelado o algo relacionado con la política. Yo solo hago maquetas, respondió ella. Él no dijo nada. Solo asintió. Y luego le dio un sobre. Sin firma. Sin instrucciones. Dentro hay información. Si se decide, llame al número. Esa misma noche, ella lo abrió. Allí había un dossier. Varias páginas. Una foto de un hombre, viudo, 37 años, un hijo, una niña de 5 años. Director de una empresa constructora. Abajo, una breve nota, objetivo potencial. Alto nivel de influencia. Vulnerable a través de la familia. Al lado, un cuestionario. Ella. Irina Kuzmina. Con breves comentarios. La describían igual que ella describía los proyectos, sin emociones, estrictamente por funciones, resistente a la presión. Exteriormente fiable. Potencialmente manejable. No ambiciosa, pero disciplinada. No había firma. Al día siguiente, ella llamó. Acepto. Él no se sorprendió. Al principio, todo iba despacio. No tenían prisa. Kirill daba instrucciones dosificadas. Primero, acérquese. Está solo. No se abrirá de inmediato. No presione. La niña, la clave. Con ella, cuidado. A través de ella entrarás más profundamente. Muestre debilidad. Que la salve. Irina hizo todo exactamente. Primero, encuentros fugaces, luego un cruce, casual, luego, conversaciones. Quejas de cansancio. De soledad. De clientes difíciles. De decepciones. Luego, café. Luego, silencio. Luego, caricias. 6 meses después, comenzaron a vivir juntos. 9 meses después, ella se mudó. La niña la aceptó rápidamente. Ella no presionaba, no daba órdenes. Simplemente estaba cerca. Y eso funcionó. Kirill aparecía rara vez. Solo por trabajo. Pedía una cosa, mantener el dedo en el pulso. Vigilar a dónde iban los papeles. ¿Qué contactos hacía? ¿Qué conversaciones tenía? A veces, copiar documentos. A veces, averiguar la estructura. A veces, simplemente hacer preguntas. Es cauteloso, decía Kirill. Pero tiene debilidades. Cree en la familia. No espera un golpe desde dentro. Año y medio después, Irina entregó un informe real por primera vez. Un documento sobre la reurbanización de un terreno. No muy importante. Pero con firmas. Era una prueba. La pasó. Luego, cosas más grandes. Contratos. Planes de expansión. El esquema financiero para el nuevo complejo. Y finalmente, la información de que él tenía acceso a un dictamen ecológico real. No el que se prepara para las inspecciones, sino uno interno. Con firmas de expertos externos. Desde allí comenzó todo. Kirill envió los materiales a la cúpula. Quien estaba allí, Irina no lo sabía. Eso no le importaba. Hacía lo que le pedían. A cambio, tranquilidad. Dinero. Garantías. Una vez al mes, una transferencia a una cuenta secreta.
Todo cuidadosamente. A través de un paraíso fiscal. ¿Y si se entera? Preguntó una vez ella. No se enterará, respondió Kirill. Y si se entera, será tarde. Ella creyó. El padre de Alexei se trasladó a un asilo. Irina comenzó a visitarlo regularmente. Controlaba los medicamentos. Le llevaba revistas. Y luego, papeles. Los deslizaba entre los informes del médico. Él firmaba. Sin leer. Confiando. Para entonces, Daria ya era una adolescente. Con ella era más difícil. Pero Kirill insistió. Si quieres mantener el control, involucra a la hija. Primero, simplemente. Ayuda con el correo. Copia un archivo. Luego, más profundamente. Ella pensará que lo hace por la familia. Irina cumplía. Daria obedecía. No de inmediato. A regañadientes. Pero poco a poco se involucró. La madre hablaba de forma convincente. Para aquel momento, Irina ya no dudaba. Todo funcionaba. El dinero crecía. El negocio se expandía. Alexei confiaba cada vez más. Se relajó. Dejó de verificar. Y ella, trabajaba. Trabajaba para aquellos cuyos nombres ni siquiera conocía. Anastasia estaba sentada en una silla metálica, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. La habitación, de interrogatorios, sin espejo, sin símbolos. Solo luz y silencio. Sokolova estaba de pie junto a la pared. No la miraba a ella, sino a la pared. Una larga pausa. Informe, dijo, secamente. Anastasia levantó la mirada. El objetivo designado es Daria Morozova. El contacto se estableció hace 8 meses. Inicialmente, en un grupo de estudio, luego, en un entorno informal. La confianza se logró en la 4ª semana. El canal de transmisión de información, diálogo personal, datos indirectos, medios técnicos. ¿Estabilidad psicológica? Media. Emocionalmente dependiente de la madrastra. El padre, idealizado, pero distante. En momentos de conflicto entre los padres, tendencia a la lealtad hacia quien es más activo en la vida diaria. La madrastra utilizó esto. ¿Nivel de implicación? Bajo, conscientemente. Medio, de hecho. Realizaba tareas de carácter técnico, transmisión de archivos, instalación de soportes, duplicación de conversaciones. Motivación, deseo de ser útil. No hay confirmación de conocimiento de los objetivos finales. Sokolova se acercó más. ¿Por qué entró en contacto? Había riesgo de que se convirtiera en un instrumento de presión. También, acceso a los dispositivos del padre. A través de ella se registraban las manipulaciones. Nuestra tarea era estabilizarla. Evitar la radicalización o el colapso. ¿Cuándo comenzó la disociación? Después de la desaparición del acceso a los fondos. Luego, un colapso emocional. Ansiedad aumentada. Rechazo hacia la madre. Intento de comprender la esencia de lo que sucedía. En ese mismo momento, una solicitud formal para reunirse con el padre. ¿Reacción? Controlada. Dirigida hacia adentro. Poco a poco, una transición a una posición consciente. Disposición a cooperar. ¿Riesgo de regreso? Bajo. El sentimiento de traición por parte de la madrastra, estable. La confianza en el padre, crece. Sokolova hizo una anotación. ¿Nivel de amenaza? En la etapa actual, manejable. La principal amenaza, la madrastra. Impredecible. Pérdida de control sobre los procesos. Puede recurrir a provocaciones. ¿Conexión con Cherkasov? Confirmada. La vigilancia sobre él ha sido activada. Los materiales, en el departamento, B. Sokolova cerró la tableta. Dirigió la mirada hacia Anastasia. ¿Comprende cuán profundamente se involucró? Sí. ¿Y las consecuencias? También. Sokolova se acercó más. Habló más bajo. Sabía lo que sucedería. Que la niña no perdonaría. Que cuando se enterara, usted se convertiría en el símbolo de otro engaño. Sí, lo sabía. Sokolova puso una nueva carpeta sobre la mesa. Este es su informe. El final. Seo de mi control. A partir de ahora,
la fiscalía. La investigación. El juicio. Sokolova se apartó. Se acercó a la puerta. Antes de salir, dijo. No todos los agentes pasan por algo así. Usted aguantó. Esto no es una instrucción. Esta es una zona personal. Usted la atravesó. Y recuerde, Mila ya no existe. Cuando la puerta se cerró, Anastasia se quedó sola. La carpeta estaba sobre la mesa. No la abrió. Simplemente puso la mano encima. Se sentó así, en silencio. Sin emociones. Sin palabras. En ese momento, por primera vez, se permitió pensar no en la misión. No en los detalles. Sino en cómo hablaba Daria cuando estaba tranquila. Cómo se reía. Cómo creía. Y cómo miraba cuando comprendió que su amiga no era del todo su amiga. Sabía que algo así no se cura. Solo se vive. Los operativos trabajaron rápido. A las 7:03 de la mañana, en las oficinas de la empresa gestora, por la que pasaban todos los esquemas, ya se encontraban los investigadores con órdenes, equipo técnico e inventario. A las 7:15 comenzó la descarga de datos. No detuvieron a los empleados, los llamaron por lista. Sellos, llaves, discos duros, todo fue incautado sin más preámbulos. Para las 9 de la mañana, el Servicio de Vigilancia Financiera confirmó el bloqueo de 16 cuentas, 4 de las cuales no estaban antes bajo vigilancia. Las cuentas conducían a los mismos dos apellidos, Irina Morozova y Kirill Cherkasov. El volumen total de transacciones en 2 años, más de 1.500 millones. El destino de los pagos, consultorías, alquiler de equipos, peritaje de proyectos. A las 10, Alexei recibió un informe. Una hoja. Brevemente. Cifras, rutas, entidades legales activadas. Lo leyó una vez. Luego lo dejó lentamente. Se encontraba en la oficina del segundo piso del edificio principal. La habitación, de reserva, sin placa. Detrás de la pared, el cuartel general operativo. Entrada con pase. Junto a él, Polunin, con un portátil y un montón de papeles. Todo está listo, dijo Polunin. Hemos reunido los paquetes espejo. Resoluciones directas, activos transferidos, firmas auténticas. Las fechas están alineadas, no hay contradicciones. Si lo presentamos ahora, no podrán utilizar ningún punto. Todo será devuelto. Preséntalos, dijo Alexei, brevemente. Polunin se fue. Alexei se quedó. En el despacho reinaba el silencio. Miraba la pantalla, un mapa donde puntos parpadeantes mostraban todos los objetos involucrados. El asilo de su padre. La casa. La oficina de Irina. El despacho de Cherkasov. Las marcas de control confirmaban, la vigilancia estaba en curso. Todo el sistema, en tensión. A las 11:05, Irina salió. Con un abrigo blanco, con gafas oscuras. Un coche esperaba en la entrada, un sedán gris, transporte oficial. No opuso resistencia. Se sentó tranquilamente. El conductor activó la alarma. El coche se fue. Al mismo tiempo, en otro lado de la ciudad, un escenario similar tuvo lugar con Cherkasov. Fue detenido en su coche. Sin gritos. Sin escenas. Lo entendió de inmediato. Apoyó la frente en el volante. Luego salió. Las manos a la espalda, él mismo. Alexei miraba el monitor. El rostro no cambiaba. La habitación seguía tan silenciosa. A las 12:30 comenzó una rueda de prensa. No pública, sino institucional. Para periodistas acreditados. Intervinieron representantes de la Fiscalía y del Comité de Investigación. Se habló de infracciones ecológicas, lavado de dinero, intento de adquisición hostil a través de fideicomisos fraudulentos. 15 minutos después de la publicación en línea, apareció un comunicado de prensa de Morozov Straw & Dust. Firma, Alexei Vasilievich Morozov. En él, una confirmación de la entrega a la Fiscalía de los originales del peritaje ecológico independiente, ocultado anteriormente. Se adjuntaron extractos. Cifras. Previsión de destrucción del litoral. Daño potencial al ecosistema. Probabilidad de catástrofe sanitaria. Bajo la publicación, el sello, datos confirmados por fuentes independientes. Remitido al Ministerio de Ecología.
coordinado con el Centro de Monitoreo Público. En el minuto 15, la portavoz añadió un video, la declaración de Daria. Corto. Sin más. Estaba sentada a la mesa. Con una sencilla chaqueta negra. El rostro, serio, pero tranquilo. Presto declaración voluntariamente. Participé en acciones de las que me arrepiento. Fui engañada. No niego mi implicación. Pero hoy, estoy del lado de la ley. Al fondo, el emblema del comité de investigación. Todo estaba formalizado oficialmente. Alexei apagó la pantalla. Se levantó. Se acercó a la ventana. El día estaba gris. Frío. El telón de fondo ideal para la destrucción de sistemas. Minutos después, entró en el despacho un hombre con un traje oscuro. Sin presentarse. Le extendió un sobre. Para usted. Confirmación de la presentación. Todos los documentos están registrados. Alexei abrió. Los papeles eran auténticos. Las firmas, suyas. Todos los cálculos se completaron. Todos los activos, devueltos. Todo lo que se había desviado, registrado como base probatoria. ¿Qué ahora? A partir de ahora, el juicio. La investigación continúa. Pero su parte, ha concluido. No, dijo Alexei. Concluirá cuando vea la sentencia. El hombre asintió. Salió. Alexei se quedó solo. Sabía, todo no comenzó hoy. No con las firmas. No con el engaño. Todo comenzó en el momento en que creyó que podía ser simplemente un padre. Simplemente un marido. Simplemente un constructor. Ahora sabía, ningún sistema perdona la simpleza. La mañana era seca y fría. En la casa reinaba el silencio. Alexei desayunó solo. Huevos revueltos. Pan negro. Café sin azúcar. La servilleta quedó limpia. Se preparó con calma. Traje gris oscuro, sin corbata. Chaqueta sobre la americana, vieja, cómoda. Los documentos, en una carpeta de cuero grueso. Antes de salir, pasó por el despacho, tomó la memoria USB de la caja fuerte, la puso en el bolsillo del pecho. En el aparcamiento ya lo esperaban. Un coche. El conductor, no del servicio, sino del departamento. No preguntó, simplemente abrió la puerta. El trayecto duró 47 minutos. Durante el trayecto, sin paradas. No se pronunció ni una palabra en el habitáculo. El edificio del tribunal, el cuerpo administrativo, seguridad en la entrada, pases por lista. Dentro, un pasillo estéril, paredes beige, cámaras de vigilancia. Nadie prestaba atención. Todos sabían por qué había venido. La sesión fue a puerta cerrada. Solo las partes. Sin prensa. Sin público. Él entró primero. La sala era pequeña. Mesa de la jueza, 2 bancos. 3 de parte de la fiscalía, un representante del comité de investigación. Polunin, a su lado. Alexei, en el borde. Minutos después, introdujeron a Irina. Blusa blanca, chaqueta gris, pelo recogido. Sin joyas. Sin maquillaje. Se mantenía erguida. Las manos no le temblaban. Solo en los ojos, inseguridad, disimulada por una calma aprendida. Se cruzó la mirada con Alexei. Mantuvo la pausa. Él no apartó la vista. Ni rastro de emoción. Ni reproche, ni lástima. Su abogado pidió la palabra. La jueza lo permitió. Mi representada reconoce parte de los cargos, pero insiste en que actuó bajo presión y desinformación. Sus acciones no fueron autónomas, sino dictadas por una dirección externa. Pedimos que se tenga en cuenta. La jueza interrumpió. El señor Cherkasov declaró bajo juramento que todas las decisiones clave fueron tomadas por su representada. Afirma que fue ella quien coordinó la suplantación de informes, la presentación de declaraciones ficticias y el trabajo con los fideicomisos. Esas palabras no están confirmadas. Están confirmadas por los extractos bancarios, los esquemas de transferencias y las declaraciones de los empleados de la empresa gestora, añadió el fiscal. Así como por los datos obtenidos de la hija de la acusada. Irina se estremeció. Apenas perceptiblemente. Alexei no se movió. Daria Morozova prestó una declaración detallada, continuó el fiscal.
confirmó el esquema. Habló sobre la motivación de Irina. Citó las frases con las que ella justificaba sus acciones. Todo está documentado. El abogado presentó una solicitud de receso. Fue denegada. La jueza se volvió hacia Irina. ¿Quiere añadir algo? Ella se levantó lentamente. No miraba a la jueza, sino a Alexei. Cometí errores. Sí. Pero esto, la voz le tembló. Esto no es un crimen. Quería salvar a la familia. El negocio. Él mismo era duro. Él me empujó a tomar estas decisiones. Si no hubiera sido por él. Usted gestionaba el fideicomiso de la hija, interrumpió el fiscal, con dureza. Utilizó a una adolescente como herramienta de recolección de información. Instalaba vigilancia. Transmitía información privilegiada a terceros. Esto no es salvar a la familia. Es una estructura organizada. Irina se volvió hacia la jueza. Él quería destruirme. Investigaba. Esperaba. No hablaba, no preguntaba. Simplemente preparaba. Usted tenía una opción, dijo Alexei. Con calma. Sin presión. Siempre. Ella guardó silencio. En los ojos, dolor, pero no arrepentimiento. Solo derrota. La jueza leyó la parte resolutiva. El tribunal declara a Irina Vladimirovna Morozova culpable de los cargos de abuso de confianza, fraude en cuantía especialmente elevada, interferencia en acciones de investigación, falsificación de documentos, participación en grupo delictivo. En relación con circunstancias especialmente agravantes, se impone la pena de privación de libertad por un periodo de 30 años, a cumplir en una colonia penitenciaria de régimen general, confiscación de activos, prohibición de ejercer cargos administrativos y legales por un periodo de 20 años después de la liberación. Irina no reaccionó. Solo apretó los labios. La sesión ha concluido. Todos se pusieron de pie. Cuando se la llevaron, ella se dio la vuelta. Por un segundo. En su mirada había algo, no despedida, no súplica. Vacío. Como si todo dentro ya se hubiera quemado. Alexei se quedó de pie. Ni una palabra. Solo minutos después salió lentamente de la sala. Afuera hacía sol. Una ligera brisa. No subió al coche de inmediato. Se quedó allí. Respirando. No sentía victoria. Solo silencio. Las diligencias de investigación continuaron sin pausas. El día después de la lectura de la sentencia de Irina, a las 7:30 de la mañana, un grupo operativo entró en el edificio de la representación regional de Rosecología. El despacho de Kirill Cherkasov ya estaba sellado. Estaba bajo custodia en el centro de detención. En su lugar de trabajo, solo un portátil, material de oficina, un paquete de cigarrillos. Las memorias USB incautadas, los documentos, al archivo. Especial atención a la carpeta con la inscripción, varios. Dentro, notas a mano, impresiones de conversaciones, esbozos de esquemas. 3 horas después, se obtuvo la autorización para el interrogatorio. No se necesitó tiempo para la preparación, Cherkasov esperaba. La sala de interrogatorios, sin ventanas, paredes grises, una lámpara. El investigador, el mismo que llevó el caso de Irina. Kirill, con un jersey oscuro, encorvado, pero los ojos, claros. ¿Empezamos? Él asintió. ¿Está dispuesto a prestar declaración? Sí. ¿Voluntariamente? Voluntariamente. El investigador activó la grabación. Diga quién coordinó el esquema. Inicialmente, yo. Pero solo a nivel de contactos. La estructura legal la armó Irina. El componente financiero, Golubev, a través de paraísos fiscales. El ideológico, los coordinadores de un grupo externo. No sabía los nombres. Me comunicaba a través de 2 intermediarios. ¿El objetivo? Apoderarse de los activos. Eliminar el control. Interceptar la propiedad. Según el esquema estándar, suplantación de informes, presión a través de personas de confianza, documentos ficticios. Luego, consolidación bajo un mismo techo. ¿Cuál? Un grupo de influencia complejo. Sin registro. Compañías de inversión privadas, estructuras de consultoría. Trabajan a través de abogados, empresas fantasma, exfuncionarios públicos. ¿Quién conectó a Irina?
Yo. La habían investigado incluso antes del matrimonio con Morozov. Cumplía todos los parámetros. Disciplina personal, falta de contactos, disposición a las manipulaciones. ¿Es Svetlana Morozova? Una amenaza. Comenzó a investigar sobre el proyecto anterior. No pudimos ocuparnos de ella a tiempo. La información siguió adelante. Por lo tanto, se tomó la decisión de eliminarla. ¿Eliminarla? Un accidente de tráfico. No lo organicé yo. Lo hicieron otros. Solo transmití que ella se había salido de los límites permitidos. ¿A quién se lo transmitió? A un enlace. Un hombre, de 40 años. No se mencionó el nombre. Solo la frase, se registrará como un accidente. Tú no sabes nada de esto. ¿Morozov? Entonces, no. No lo sabía. Ni siquiera sospechaba. Después, ya era tarde. Introdujimos a Irina. El resto, usted lo sabe. ¿Daria Morozova? No era un objetivo. Un medio. La utilizaron como portadora de acceso. No entendía. Hasta el final pensó que estaba ayudando. ¿Cuándo se dio cuenta de que el esquema estaba descubierto? Cuando congelaron las cuentas. Luego, la filtración del informe. Luego, el bloqueo del acceso a las licitaciones. No fue simplemente un desenmascaramiento. Fue una operación. Orientada a un objetivo. Larga. Precisa. ¿Por qué no se fue antes? No me dejaron. El control era total. Me di cuenta de eso demasiado tarde. ¿Declaró que Irina era la coordinadora? Sí. Ella lo organizaba todo. Yo conectaba los contactos, ella, la estructura. Daria, el canal. Golubev, las finanzas. Los demás, en pequeñas cosas. ¿Motivo? Dinero. Control. Y, para ser honesto, la emoción. El sistema funcionaba. Hasta que se rompió. ¿Cómo se rompió? Cherkasov bajó la vista. Cuando él dejó de creer. Todo lo demás fue una consecuencia. Pausa. El investigador apagó la grabación. Dejó la pluma. ¿Es consciente de lo que ha dicho? Soy consciente. ¿Comprende que esto resultará en una sentencia? No pido clemencia. Solo que esto quede registrado. Su rostro estaba tranquilo. Vacío. Sabía que no había salida. Solo quedaba hablar. El interrogatorio duró casi 4 horas. Después de él, a Cherkasov no lo devolvieron al centro de detención, lo trasladaron a una sección separada, bajo vigilancia. La decisión se tomó rápidamente. Alto riesgo. Inestabilidad psicológica. No objetó. Incluso pidió, no me dejen solo. Los guardias lo anotaron textualmente. Esa misma noche, los materiales de su declaración llegaron a la Fiscalía General. De allí, al Comité de Investigación. Paralelamente, las copias fueron al tribunal, justificación de un acuerdo parcial con la Fiscalía. Formalmente, por cooperación. De hecho, por el reconocimiento completo y la identificación de todos los participantes. A la mañana siguiente, en la sala de interrogatorios apareció una nueva persona. Se presentó brevemente, sin más, investigador de casos especialmente importantes, grupo de corrupción sistémica. Un expediente personal sobre la mesa. Una lista. 9 apellidos. Todos, fuera del caso actual. Todos, de la lista de Cherkasov. Alexei, en ese momento, se encontraba en otro edificio. No en un interrogatorio. En la firma de un acuerdo. Se trataba de la devolución del control sobre los activos clave. Los documentos estaban sobre la mesa delante de él, 3 copias, notariadas. Junto a él, un abogado del departamento, un representante del Ministerio de Ecología y su propio abogado. El plan era simple, transferir los activos, previamente desviados a paraísos fiscales y fideicomisos, de vuelta a la estructura principal, asegurando para él el derecho de aprobación final de todas las grandes transacciones. Si firma hoy, dijo el representante del departamento, mañana mismo se podrá comenzar la restauración de los permisos. Pero solo por una vía transparente. Sin los canales anteriores. Alexei asintió. Firmó. Sin pausas. Todas las páginas. Claramente.
Sin preguntas. Después de esto, tuvieron una reunión a puerta cerrada. Sin grabaciones. Sin taquigrafía. Solo tres, él, Sokolova y un representante de la fiscalía. Le agradecemos su participación, dijo el fiscal. Sin usted, la operación habría sido imposible. Alexei no respondió nada. Tengo una pregunta, dijo después de una pausa. ¿Qué pasa con los que quedan? Estamos trabajando. Cherkasov proporcionó datos. Pero la estructura es grande. Habrá continuación. Más profunda. Más arriba. Más larga. ¿Sobrevivirá hasta el juicio? Si no colapsa. ¿Y Irina? En completo aislamiento. No hay visitas. No hay contactos. Arrepentimiento, tampoco. Sokolova añadió. Daria prestó todas las declaraciones. El apoyo de los psicólogos está funcionando. Pero tales traumas no cicatrizan rápido. Alexei asintió. Aún no he hablado con ella. No se apresure. Está en proceso. No hace preguntas innecesarias, pero lo recuerda todo. Él se levantó. Esperaré a que ella misma quiera. Ellos asintieron en silencio. Más tarde, en el pasillo, Polunin lo alcanzó. Todo está formalizado. Todas las participaciones. Todas las estructuras. Vuelves a ser el propietario de esto. Oficialmente. Alexei miró por la ventana. Afuera estaba nublado. Los coches circulaban despacio. La gente caminaba sin levantar la vista. Ya no quiero poseer esto, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué? Para que no cayera en manos de ninguno de ellos. Polunin no respondió nada. Por la noche, Alexei entró en el viejo archivo, aquel donde una vez guardó informes, fotos, carpetas. Sacó una caja con la etiqueta, personal. Dentro, cartas de Svetlana. Varias postales. Su libreta con notas. Una vieja grabadora. Encendió una de las grabaciones. La voz era uniforme. Baja. Hablaba sobre el peritaje. Sobre que algo no cuadraba. Que, allá arriba, todo gira de otra manera. Que tenía miedo. Pero no se rendiría. Escuchó en silencio. Hasta el final. Cuando terminó la grabación, apagó el dispositivo. Lo guardó de vuelta. Cerró la caja. Listo. Este fue el último eslabón. Salió. Cerró el archivo. Puso un nuevo código. Esa noche, durmió. Por primera vez, profundamente. Sin sueños. Sin despertarse. Sin esperar el siguiente golpe. Todo lo que debía caer, ya se había derrumbado. Solo quedaron las consecuencias. La sesión judicial por el caso de Kirill Cherkasov tuvo lugar en la sala principal. En la entrada, seguridad reforzada, dentro, servicio de prensa, observadores autorizados, fiscales de nivel federal. El caso recibió el sello de interés público. No solo por la magnitud. Por la estructura. Por primera vez en los últimos años, se logró descubrir un esquema con conexiones directas entre estructuras estatales, capital privado y la destrucción de barreras ecológicas. Alexei entró en la sala a principios de la 1. Se sentó en la primera fila. Sin acompañamiento. Nadie intentó ocupar los asientos contiguos. No se escondía, pero tampoco buscaba atención. En el pecho, un pase. En las manos, nada. El rostro, inexpresivo. Sacaron a Cherkasov. Más delgado, canoso, la mirada apagada. Caminaba lentamente, sin resistencia. En la sala se hizo un silencio tenso. Miró la sala, de reojo. Vio a Alexei. Se detuvo en él con la mirada por un segundo, pero no saludó, no asintió. El juez leyó el acta de acusación. El Estado acusa a Kirill Sergeyevich Cherkasov de la creación de un grupo delictivo estable, la suplantación coordinada de dictámenes periciales, el uso de cargo público para obtener beneficios, la manipulación de activos y la participación en acciones que causaron daños ecológicos a escala regional. En las declaraciones se mencionaron las empresas fantasma, los fideicomisos ficticios, el mecanismo de presión sobre los inspectores estatales, la participación de Irina Morozova, la conexión con el grupo de Golubev, el papel clave de Daria como punto de acceso.
El fiscal leía lentamente, sin alzar la voz. El golpe no estaba en el tono, sino en los detalles. En la fecha de la transferencia. En el nombre de la empresa. En la firma, puesta, fuera del horario laboral. En las coincidencias, detrás de las cuales ya no podía haber error. Luego llamaron a los testigos. Primero, a Daria. Ella entró con calma. Con un traje de negocios. El pelo recogido. La voz, clara. Confirmo que transmití documentos, a petición de mi madre. No entendía la esencia. Pensaba que protegía a mi padre. Más tarde supe que fui utilizada como herramienta. Pido que se registre, mis acciones no fueron conscientes. Me arrepiento. Alexei la miraba. Sin parpadear ni una sola vez. Conocía cada frase. Pero ahora, escuchaba como si fuera la primera vez. Luego llamaron a Polunin. Luego, a Sokolova. Luego, a 3 ex empleados de la empresa, que firmaron acuerdos bajo presión. Todos prestaron declaración. Todos confirmaron, el sistema fue construido para atrapar, engañar y explotar. No en aras del desarrollo. En aras del control. Durante el receso, un periodista se acercó a Alexei. Acreditación. Inscripción en la credencial, corresponsal especial. Canal Federal. Señor Morozov, ¿puedo hacerle una pregunta? No. Aunque sea brevemente. ¿Qué siente? Alexei lo miró. Con calma. Siento que la verdad no es una emoción. Es una prueba. Y se fue. Después del receso, le dieron la palabra a Cherkasov. Él se levantó. Habló con inseguridad, pero sin prisa. Reconozco mi culpabilidad. Completamente. No me justifico. Sabía lo que hacía. Creía que podía controlarlo todo. Creía que era más fuerte que todos. Resultó ser más débil. Y peor. Hizo una pausa. Luego añadió. Lo único que quiero es que los demás, los que están detrás de mí, también terminen aquí. Daré todos los nombres. Pero no necesito clemencia. No la merezco. En la sala reinaba el silencio. El juez aplazó la lectura de la sentencia para el día siguiente. Al salir de la sala, Alexei se detuvo. Daria estaba de pie junto a la salida. No se acercaba. Simplemente estaba allí. Él se acercó por sí mismo. Dijiste todo correctamente, dijo, en voz baja. Ella asintió. Lo miraba, fijamente. Sin miedo. Sin vergüenza. Solo con aquello que no cabe en un solo sentimiento. Algo que crece entre las personas después de la verdad. Le tocó el hombro. Apenas. Luego se fue. Sin mirar atrás. Y sin acelerar el paso. Pasaron 10 años. Año tras año, sin giros bruscos, sin regresos al principio. Solo hacia adelante. En línea recta. Sin mirar atrás. Alexei ya no se dedicaba a la construcción. Formalmente, figuraba como consejero en la agencia ecológica, informalmente, coordinaba proyectos de restauración de territorios abandonados. Sin publicidad. Sin el apellido en los carteles. La oficina, modesta, 2 ventanas, paredes blancas, un archivo en el armario, un portátil sin acceso a la red. Sobre la mesa, siempre orden. En un rincón, una fotografía. En blanco y negro. Svetlana. Sin marco. Simplemente bajo un cristal. Daria terminó la carrera de Derecho. Luego, unas prácticas en la Fiscalía. Ahora, fiscal adjunta en casos de delitos de funcionarios. No cambió el apellido. En los documentos figura como Daria Alexeyevna Morozova. Se veían con poca frecuencia. No porque no quisieran. Simplemente cada uno tenía su propia velocidad de avance. Su propia profundidad. Cuando se encontraban, hablaban poco. Pero con precisión. ¿Aún guarda su voz? Preguntó una vez ella. Sí, respondió Alexei. La guardo. ¿Y si alguien más quiere escuchar? Que primero aprenda a escuchar de verdad. Ambos sonrieron. Con contención. Irina se encontraba en la colonia penitenciaria. La pena, sin revisión. En la etapa de casación, fue denegada. El comportamiento, estable. No hay quejas.
La correspondencia, rara. Varias cartas, a Daria. Ninguna, a Alexei. No hubo respuestas. Cherkasov murió en prisión. Oficialmente, insuficiencia cardíaca. La cúpula nunca pudo ser llevada ante la justicia. La empresa a través de la cual pasaban los esquemas fue liquidada. Todas las cuentas, cerradas. Todo lo que pudo ser impugnado, fue impugnado. Todo lo que no alcanzó a ser blanqueado, fue confiscado. Quedaba un documento. El último informe, firmado por Svetlana. El papel amarilleó. La firma, apenas discernible. Se guardaba en una caja de seguridad personal de Alexei. No fue copiado. No fue fotografiado. Lo guardaba no como prueba, sino como punto de partida. Un día se lo entregó a Daria. Esto es con lo que todo comenzó, dijo él. Y aquello en lo que todo debía terminar. Ella lo leyó. Lo guardaré. Él asintió. Al día siguiente, quitó de la pared todos los diplomas. Los dobló en una caja. Los llevó al archivo. En la pared solo quedó una cosa, una hoja en blanco enmarcada. Sin inscripciones. Sin sentido. Decía que era un recordatorio. De que a veces es mejor no escribir nada. Por la tarde, salió a la costanera. La misma que querían urbanizar. Ahora, una zona verde, con árboles, senderos, silencio. La gente paseaba. Los niños jugaban. Se sentó en un banco. Miraba el agua. Daria se sentó a su lado. Sin palabras. Así se quedaron sentados. Mucho tiempo. En un silencio en el que no había dolor. Solo silencio.